Es un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Julio Fontán y les voy a presentar la experiencia de nuestros últimos 26 años con estudiantes haciendo aprendizaje autónomo, primero en el colegio y ahora en sus casas. Este proyecto se está usando en varios países. Este año yo creo que terminamos con unos 100.000 estudiantes nuevos por el éxito que estamos teniendo, sobre todo en la educación pública. El primer elemento es que nosotros nos pusimos un principio y el principio es el respeto profundo. Es el respeto profundo a que cada una de las personas, ¿sí?, es única. Eso quiere decir que necesita cosas diferentes a los demás. Entonces, nosotros trabajamos en la personalización de la educación y cada estudiante tiene un plan personal. Fuera de eso, que es altamente compleja cada persona, y eso quiere decir que solamente con un currículo no se resuelve el problema. Hay que hacer muchas más cosas. La tercera es que los estudiantes siempre se están desarrollando y cada uno de manera diferente, cada uno. Entonces, eso nos pone a que los planes no sean estáticos, sino que sean dinámicos. O sea, que vaya cambiando el plan en la medida en que el estudiante se está desarrollando. El cuarto elemento es que cada estudiante es un ser trascendente y al ser un ser trascendente nos pone en la problemática de que como él cada vez debe ser mejor, quiere ser mejor, esto es uno de los elementos, sí, como ser trascendente, nos pone a que la meta no es que se cargue de más contenido, sino cómo cada vez es mejor como persona. La siguiente es que todos los estudiantes o todas las personas somos autores de nuestras vidas y de nuestras relaciones. Y al ser autores de nuestras vidas, esto es lo que más cambia el sistema educativo, porque yo no le puedo enseñar a un estudiante, yo le puedo ayudar a que aprenda, yo no le desarrollo la autonomía, yo le ayudo a que él la desarrolle. O sea, si somos fieles y respetamos este principio, lo único que podemos hacer por un estudiante es ayudarle a que él logre las cosas. Y fuera de eso, los estudiantes son autores con otros y se cumplen los mismos elementos del anterior. Y por último, es que cada persona es actora social y con la naturaleza. Y ser actora social no es ser partícipe de una sociedad nomás, sino qué capacidad tiene entregarle valor a toda la sociedad y a la naturaleza. Entonces, esta es nuestra forma de entender, digamos, a las personas. Pero esto nos lleva a que nos tengamos que poner una meta. Y nuestra meta es el desarrollo de hábitos altamente correlacionados con la calidad de vida de toda la comunidad. ¿Por qué hábitos? Porque los hábitos, digamos que al principio se hablaba durante todo el tiempo de contenidos, después empezó a hablar de habilidades, después de competencias, pero ustedes pueden tener un hijo que tiene todas las competencias lectoras, pero mientras la lectura no sea un hábito, no tiene alta correlación con la calidad de vida. Entonces tenemos que dar el salto de trabajar por habilidades y competencias a garantizar que está construyendo hábitos y hábitos que sean altamente correlacionados con la calidad de vida. Y esa es, digamos, nuestra meta. Nuestra meta es que millones de niños tengan una educación que le permita mejorar su calidad de vida. Ahora, el mundo en que vivimos está cambiando, pero, a ver, esto nos lo dijeron hace 19 años. Hace 19 años, cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Nueva York, las universidades dijeron, es que el mundo cada vez es más volátil, o sea que la naturaleza, velocidad y volumen y magnitud del cambio no se ven en un patrón predecible. Y fuera de eso que es incierto, que hay carencia de previsibilidad para fenómenos. Y fuera de eso que es complejo, que cada vez existen más factores y más relaciones entre ellos. Y cada vez es más ambiguo y hay poca claridad sobre el significado de un evento o un fenómeno. Entonces, no lo dijeron, pero nadie hizo nada. Pero el problema grave es que cuando llegó el COVID, esta pandemia, de un solo golpe,
nos puso a vivir todos. Hoy el mundo es sumamente volátil, es sumamente incierto, es sumamente complejo, es sumamente ambiguo. Estamos tomando decisiones que cada 5 minutos, dependiendo de la información. Fuera de eso no sabemos para dónde van, no sabemos cuándo se termina. Cada vez hay más factores, más relaciones y no sabemos el significado de muchas cosas que están pasando. Entonces, los estudiantes se tienen que preparar para vivir un mundo así, porque cada vez el mundo, aunque se acabe la pandemia, el mundo cada vez va a ser más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Y esto es, digamos, la meta a la cual le tenemos que llevar, digamos, apuntar con todo el proceso educativo. Ahora, cuando llegó esta pandemia, nos propuso varios retos. El primer reto fue construcción de contenidos virtuales. La mayoría de los gobiernos del mundo lo que hicieron es decirle a sus educadores, a ver, usted arréglesalas como pueda para poder que sus estudiantes tengan contenidos virtuales. Después de esto, otros se metieron, bueno, ya están los contenidos, pero ahora nos falta cómo nos comunicamos con ellos, y entonces hay que regalar tablets, hay que televisión, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pocos se están poniendo en el problema del aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo es, digamos, que la meta no es qué le enviamos o por dónde le enviamos a los estudiantes. Eso pues es necesario. Pero el problema es qué necesitan los estudiantes para aprender. Y este es el centro de esta presentación, además con el siguiente. Y el siguiente es que los educadores, la forma de hacerle seguimiento al proceso de los estudiantes tiene que cambiar, porque tienen que pasar de un seguimiento a los resultados a un seguimiento al proceso, para saber cómo alimentamos el proceso del estudiante para que pueda llegar hasta la excelencia en cada uno de los temas que está trabajando. Ahora, tenemos cuáles son las cosas que apoyan y dinamizan el aprendizaje autónomo. El primero es la autonomía. O sea, si un estudiante tiene que aprender a ponerse metas, a planear, a cumplir lo que se compromete, a ser ordenado, tiene muchísimos elementos, digamos, que ayudan. O sea, la habilidad es un conjunto muy grande de habilidades, digamos, que relacionadas con la autonomía, entendiendo por autonomía auto, yo, nomía, regulación, entendiendo autonomía con la capacidad de regularme a mí mismo y regular mi entorno, ¿sí? Este es, digamos, el primer tema que tenemos que trabajar. El segundo es que los estudiantes en los colegios están trabajando durante todo el tiempo con motivación extrínseca, con premios y castigos, y al pasar a motivación intrínseca, ¿sí? Al empezar a trabajar con motivación intrínseca, para poder trabajar con motivación intrínseca, entre otras, para que pueda ser autónomo, esto se construye solamente con base en el sentido. La motivación, o sea, cuando algo tiene sentido para una persona, va a tener valor. Valor quiere decir, va a poner la energía necesaria para que eso pase. Y eso es la motivación intrínseca. El tercer elemento es el proceso de tener un proceso de aprendizaje sólido. Esto lo vamos a ver más adelante, pero no solamente explicar y poner unos ejercicios o hacer una lectura garantiza el aprendizaje. O sea, se necesita unas etapas del proceso de aprendizaje y eso que garanticen que ese aprendizaje se da. El siguiente es la evaluación de proceso, como lo dije al principio, y esta evaluación de proceso es cómo acompañamos para que el estudiante desarrolle esa capacidad de evaluación para que cada vez sea más objetivo, más honesto, tenga en cuenta más elementos, o sea, más parámetros de evaluación y que sea capaz de saber cuáles son los elementos que están en juego en esa evaluación y él mismo pueda procesar. Y el educador, cómo le ayuda al estudiante a que él lo logre. Y por último, la evaluación de progreso. La evaluación de progreso, pues digamos que en un colegio tradicional, al final del curso te llegan unos promedios, pero son temas distintos, en tiempos distintos. Entonces al final parece que están promediando peras con manzanas porque era estados de ánimo distinto, no es un promedio de no se sabe qué.
En cambio, lo que le interesa a un padre de familia o a un gobierno es saber cómo sus estudiantes están mejorando en lectura o cómo mejoran en, en capacidad de procesos matemáticos o en autonomía o en capacidad de trabajo. O sea, lo que importa es cuánto está progresando el estudiante. Esos promedios que estamos dando hoy pues sirven para muy poco. Ahora, en el mundo en que vivimos, las personas son altamente cambiantes y se están relacionando cada vez con un mundo más cambiante. A nuestros tatarabuelos, el mundo en que nacieron, el mundo en que murieron fue casi igual. Pero lo único que van a tener constante hoy los estudiantes de hoy es que es la permanente transformación de su entorno. Y se está transformando la tecnología, las comunicaciones, los medios sociales, el medio ambiente. Durante todo el tiempo se está transformando el entorno. Y ese entorno, que es tan altamente transformado, nos cambia un elemento del sistema educativo. Antes, nuestros tatarabuelos con un paquete de relaciones podían vivir toda su vida, pero ahora que un estudiante pueda estar construyendo nuevas relaciones sólidas y durante todo el tiempo esté transformando y mejorando esas formas de relación, es un nuevo elemento, una nueva meta también del sistema educativo que antes no existía. El problema es que al principio, digamos, cuando están los bebés en casa, todas sus relaciones son espontáneas, se relaciona espontáneamente con su entorno. Cuando llega al sistema educativo, la mayoría de las relaciones se convierten en impuestas. ¿Sí? O sea, ¿qué decisiones puede tomar un estudiante sobre su proceso educativo? Le decimos, ahora vamos a trabajar en equipo, ahora hagan esto después, hagan esto, salgan a comer ahora, salgan a descansar ahora. Durante todo el tiempo el estudiante tiene relaciones impuestas. Pero el problema es que su calidad de vida va a depender es de las relaciones intencionales. Entonces, para que un estudiante desarrolle la capacidad de construcción de relaciones intencionales, lo que tenemos que hacer es que desde el colegio tenemos que ayudarle a que él construya todas las relaciones intencionales desde el colegio, sean intencionales desde el colegio. Y esto es uno de los temas que vamos a trabajar. Ahora, la autonomía, ¿sí? Tenemos que lograr que el estudiante se ponga metas, ¿sí? Que desarrolle la capacidad de ponerse metas, que le pueda construir sentido a cada una de las cosas que haga para poder tener motivación intrínseca. Fuera de eso, que tenga un plan de trabajo y que sea capaz de poner su trabajo en el tiempo. O sea, cuando tenemos a un estudiante durante muchos años de su vida, donde él está siguiéndole el ritmo a un profesor o a otras personas, digamos, él no sabe, él no va a poder comprometer su trabajo en el tiempo. Y para poder ser autónomo tiene que ser capaz y poder hacer un plan, tiene que ser capaz de poder comprometer su trabajo en el tiempo, y para eso él tiene que ser el dueño del tiempo. Fuera de eso, las relaciones intencionales que ya hablamos, lo que sigue es que el estudiante aprenda a tomar decisiones, ¿sí? Para poder gestionar su entorno, y tenemos que permitirle que se equivoque y que pueda aprender de sus errores. Y por último, que él esté cumpliendo con lo que se compromete. Y este trabajo de metacognición sobre el qué, por qué cumplí, qué no, cómo es lo que lleva a que el estudiante se mantenga en constante transformación. Ahora, la evaluación, los seres humanos somos unos evaluadores. Durante todo el tiempo estamos evaluando cuando caminamos, dónde ponemos el pie, si nos tomamos del pasamanos, si el escalón está alto, durante todo el tiempo estamos evaluando, somos incapaces de no evaluar y evaluamos hasta sin intención. Durante todo el tiempo estamos evaluando, porque siempre estamos tomando decisiones. Entonces, somos unos evaluadores permanentes. Lo que pasa es que el sistema educativo, cuando un estudiante entrega un trabajo, él ya lo evaluó, pero el sistema educativo no lo visibiliza, ¿sí? Ni lo valora. Y como no lo visibiliza ni lo valora, ¿sí? Entonces no lo puede ayudar a que él desarrolle la capacidad de evaluación. O sea, lo que no le puede ayudar es que él desarrolle su capacidad de evaluación. Eso quiere decir que el estudiante sea capaz de
tener los elementos que le permitan alcanzar la excelencia en todo lo que hace. Porque si un estudiante no, durante 14 años de su vida, su relación con su realidad es que con un poco más de la mitad basta, hay tantas miles de horas de práctica de ese sistema que al final pasa ese sistema de relación a sus otros sistemas de relación. Entonces dice, mi relación con mis padres también un poco más de la mitad basta, o con mis amigos, o con la universidad. Y el problema es que la calidad de vida de una persona depende de su calidad de relación con el mundo, su calidad de vida profesional, emocional, social, sentimental, de todas maneras, de cualquier forma, ¿sí? Es digamos, la forma de relación con el mundo no puede estar basada en la mediocridad. Y fuera de eso, cuando un estudiante está desarrollando la capacidad, ¿sí?, de evaluación, lo que está desarrollando es la capacidad de tomar decisiones para el resto de su vida. Y esto es, digamos, otro elemento con altísima correlación con la calidad de vida. Y por último, es que si un estudiante aprendió, es porque evaluó. Si no hay evaluación, no hay aprendizaje. Ahora, hay varios tipos de evaluación. La primera evaluación es la estática, que es la de resultados, entonces, y esa es la diagnóstica y la de cumplimiento de metas, que es la evaluación tradicional. Pero nosotros estamos hablando de evaluaciones dinámicas. La primera es la de progreso, ¿sí? La que ya hablamos, o sea, la de proceso, perdón, la que ya hablamos, o sea, cómo el estudiante está alcanzando la excelencia, qué elementos necesita para poder llegar a la excelencia. Y ahorita vamos a hablar más sobre eso, pero hay otras que son de progreso. Y las de progreso, ¿sí?, es comparativo. O sea, uno puede tomar una foto cuando el niño está aprendiendo a correr y unos meses después de práctica de cómo se bracea, cómo se mueven los pies, etcétera, y que tenga mucha práctica en eso, y mostrar otro video de cómo está y comparar los dos videos y ver el progreso. Pero también podemos evaluar el flujo. O sea, ¿qué capacidad de fluir tiene el estudiante? Entonces esto nos está llevando a que lo importante no es que el estudiante vea un tema y vea otro tema y vea otro tema, porque si toda la atención está en cómo se está dando el proceso, lo que está el estudiante mejorando es su capacidad de fluir en las áreas. A ustedes lo que le interesa, como padres, por ejemplo, es que su hijo desarrolle la capacidad de fluir en filosofía, o en matemáticas, o en ciencias, o en humanidades, ¿sí? Eso es lo que interesa, eso es lo que tiene alta correlación con la calidad de vida. El contenido mismo, o sea, el trinomio cuadrado perfecto, tiene poca correlación con la calidad de vida. Pero ese flujo puede ser un flujo simple, o sea, a qué velocidad está, o sea, flujo quiere decir a qué velocidad se está, qué capacidad de moverse tienen en las áreas, pero también puede haber un flujo efectivo, y ese flujo efectivo es cuando ese flujo simple está combinado con la calidad y con la profundidad con que está trabajando todo lo que está haciendo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos trabajando en evaluación. Ahora, esto también nos llevó a ver un problema nuevo, y es que, pues así como en atletismo, puedes tener un corredor de 100 metros y uno de maratón, y no puedes decir cuál es mejor que el otro, simplemente son diferentes, ¿sí? Pero lo que pasa es que en el sistema educativo, como hacen los exámenes, hay tanto contenido, los exámenes se hacen en muy corto plazo. Y como se hacen en tan corto plazo, digamos, es como si pusiéramos en la carrera una meta a los 60 metros. ¿Quiénes ganarían? Los velocistas. Entonces el sistema educativo durante todo el tiempo valora mucho a los niños inteligentes, entre comillas, o sea, los que desarrollan las habilidades rápidamente, ¿sí? Y esos son los más valorados y los que todos queremos tener como estudiantes. Pero el problema es que hay otros estudiantes que desarrollan las habilidades más despacio, pero llegan muchísimo más lejos. Y es como si pusiéramos la meta a los 30 kilómetros. A los 30 kilómetros solamente ganarían los fondistas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es que hay estudiantes, ¿sí?, que son muy ágiles. Entonces, como en atletismo, digamos, corrieran los 100 metros, pero hay otros que corren 400 o 5 kilómetros o 10 kilómetros, o otros corren la maratón. O sea, hay diferentes tipos y no es que uno sea mejor que el otro, simplemente son distintos. Y el problema es que las estadísticas dicen que los estudiantes que son muy inteligentes terminan trabajando para esos estudiantes que en español no hay una palabra y nos tocó ponerla de sólidos.
Entonces, este es, digamos, otro cambio grande en que el proceso, que el hacer evaluación de proceso lo lleva a uno a valorar. Ahora, nuestras definiciones son que lo primero es cuando un estudiante está en un cole, pues lo primero que durante todo el tiempo lo que están haciendo es siguiendo indicaciones. Le están diciendo, ahora haz esto, después esto, y seguir indicaciones, ¿sí? Eso se llama instrucción. Poniéndole los adornos que quieran, pero eso es instrucción. Ahora, hay una segunda forma, y es cuando, supongamos, una persona va por la calle y ve que están poniendo un nuevo restaurante de comida rápida. Automáticamente el cerebro pone ese sitio, lo pone en su mapa mental de la ciudad y puede llegar a ese sitio por muchos caminos y lo relaciona con su entorno. Y aunque no quieras, ese sitio se convirtió en parte de tu mapa mental de esa ciudad. Pero fuera de eso también lo pone en su mapa temporal, ¿sí? Pero también dice, un momentico, ¿a qué pertenece? No, pertenece a la cadena de restaurantes que más pizzas vende en el mundo. Pero fuera de eso también, ¿sí? Dice, ¿y eso cómo está compuesto? Entonces, si yo entro, hay estos elementos, un cartel, un joven, detrás de él hay una cocina, me toca esperar a que me lo entreguen, me voy a una mesa y yo solamente voy en estas condiciones. O sea, lo que hizo el cerebro fue construir unas estructuras de pensamiento espaciales, temporales, compositivas, funcionales y 10 más. Y con esa estructuración del pensamiento condiciona la relación con el mundo de esa persona. Y eso es el aprender. O sea, y eso es lo que hacemos cuando investigamos, por ejemplo. Lo que hacemos es buscar cuáles son las estructuras de pensamiento que están ahí. Ahora, cuando un estudiante va a buscar, normalmente hace investigación de la documentación, pero esa investigación de la documentación es insuficiente porque es muy importante que el estudiante sea capaz de desarrolle la capacidad de investigación de campo, o sea, que le sea capaz de sacar la información al mundo real. Que durante todo el tiempo sea, por ejemplo, en su casa ahora se toman tanta agua al día, en qué medios se la están tomando, cuáles son los mejores ecológicamente, cómo los están manejando, etcétera. Eso es una información que no existe, que el estudiante puede sacarle al mundo real y que lo lleva a poder gestionar y tomar decisiones. Entonces, tenemos que trabajar sobre, o sea, que el estudiante construya estructuras de pensamiento tanto a través de la documentación como a través de la investigación de campo. La tercera es la creación. La creación es poner al estudiante a construir estructuras de pensamiento originales que no existían y convertirlo en la realidad y que sean funcionales. La creación no puede ser una habilidad de unos pocos locos que hay en el planeta, no. Es si el estudiante durante su proceso está investigando durante todo el tiempo y está creando durante todo el tiempo, desarrolla esa habilidad y cuando ya tiene una estructura de pensamiento, crear es relativamente mucho más fácil. Y por último, están las metarrelaciones. A ver, si un estudiante está trabajando en matemáticas, durante todo el tiempo está trabajando en rigor, en orden, en método, pero cuando termina con la suma, la resta, la multiplicación, pero no termina siendo más riguroso, ni más ordenado, ni más metódico, ¿sí? Y lo mismo pasa con las otras áreas del conocimiento. Unas lo llevan a que pueda construir relaciones más agradables, otros lo llevan a que investigue, otros lo llevan. Entonces, digamos que la meta no es el contenido mismo, sino cómo eso, cómo todo lo que estamos trabajando transforma, o sea, lleva a darle herramientas de comportamiento a los estudiantes. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, cuando vamos a aprender un tema, en el sistema nuestro, como decía, un sistema de aprendizaje sólido, lo primero es que el estudiante le construya sentido a lo que va a hacer. Para eso tiene que saber qué parámetros tiene, qué conocimientos y qué habilidades previas, cómo conecta este tema con los anteriores, que pueda explorar el tema, que pueda traer contenidos de otras áreas que tengan relación con eso que está trabajando y que él pueda personalizar ese tema, que pueda decir, yo voy a trabajar esto de esta manera, ¿sí? Que esto es lo que me gusta, por ejemplo, y que sepa con qué herramientas lo va a hacer. Cuando algo tiene sentido, fuera de tener motivación intrínseca,
es que le permite ponerse una meta. Nadie se pone una meta de algo que no tenga sentido para él. Y, por supuesto, hacer el plan. Después de eso, pues viene la documentación y la investigación de campo, que ahorita hablamos. Posteriormente viene la comprensión, o sea, que el estudiante pueda construir con eso estructuras de pensamiento y que las pueda plasmar. Y para eso son muy importantes las herramientas virtuales multirrelacionales. O sea, eso quiere decir que el estudiante pueda expresar, digamos, esas estructuras de pensamiento. ¿Y por qué con herramientas virtuales? Porque nuestro lenguaje es lineal, es una idea detrás de otra. En cambio, el conocimiento es multirrelacional y para eso son mucho mejores las herramientas virtuales multirrelacionales. Ahora, la siguiente es la creación. O sea, cuando ya tiene esa estructura de pensamiento, es que con eso cree un producto original. Ese producto original puede ser un baile, puede ser una maqueta, puede ser un documento, sí, un ensayo, puede ser muchas cosas. El estudiante se puede, digamos, crear con eso algún elemento, un elemento que le muestre que él construya algo nuevo con eso que está viendo. Y por último, que el estudiante pueda entregar valor con eso que hizo. La entrega de valor es tal vez lo más, digamos, la última parte, porque es que el sistema educativo durante todo el tiempo lo que busca es que el estudiante se enriquezca, ¿sí? Que se enriquezca en conocimientos, en habilidades, en competencias, en virtudes, en muchas cosas. Pero el problema es que la calidad de vida de una persona depende de qué capacidad tiene de entregar valor a otros. Y eso es una habilidad que se tiene que hacer durante todo el proceso educativo. Ustedes pueden tener mucho dinero, pero si no se gastan un euro, se mueren pobres, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los estudiantes. Los estudiantes durante todo el tiempo tienen que estar entregándole valor a otros. Y esto viene acompañado de esas múltiples formas de evaluación que ya vimos, la forma de evaluación de proceso y la de progreso. Ahora, las metarrelaciones, si vemos matemáticas, ya vimos orden, rigor y método, humanidades, valoración y coherencia, ciencias naturales, curiosidad, objetividad, comunicación, vinculación y empatía. Esto después, si quieren investigar, se los cuento, pero es, digamos, un sitio donde el estudiante aprende a llegar hasta la excelencia. En artes desarrolla la capacidad de armonía con su entorno, con salud y vida, desarrolla la capacidad de cuidado de su entorno, desarrolla la capacidad de tener relaciones placenteras, acción durante todo el tiempo, la acción asertiva, y por último la disrupción y la osadía con el trabajo de grado. Entonces, si vemos, todos los medios de relación conforman el plan de estudios, pero todos los tipos, ¿sí?, nos generan el plan personal, ¿sí?, que es distinto al plan de estudios. Si podemos, una persona tiene todos estos hábitos de gestión, si es ordenado, riguroso, curioso, excelente, armónico, tiene relaciones placenteras, tiene una acción asertiva y es disruptivo, ese elemento, digamos, que garantiza la calidad de vida. Y si cogemos la definición de autonomía como el desarrollo de la gestión de la acción sistemática, reflexiva, investigativa, comprensiva, estética, es la definición de autonomía. Entonces, como ven aquí, este es nuestro mapa. Y esto es lo que define, digamos, todo el proceso. O sea, aquí no trabajamos con fin en matemáticas, con fin en las matemáticas, sino en las matemáticas con fin en el estudiante. Y lo mismo pasa con todas las áreas y todos los elementos. Bueno, ahora hay unos obstáculos. El primero es la lectura. O sea, cuando un estudiante se pasa 14 años de su vida leyendo para transcribir de una pizarra a un cuaderno, o del cuaderno al ordenador, o del ordenador, del libro al ordenador, durante todo el tiempo, eso se llama lectura sincrónica, ¿sí? Y pues ese tipo de lectura, digamos, es muy buena para memorizar. Pero hay otra forma de leer, que es cuando uno enlaza diacrónicamente digamos, las ideas de un texto, las enlaza con sus experiencias, con sus conocimientos y al mismo tiempo los enlaza, digamos, y se imagina qué va a pasar. ¿Sí? Ese es el tipo de lectura que se necesita para aprender. Entonces en los colegios hay mucha práctica de lectura sincrónica, pero muy poca diacrónica, entonces el desarrollo de esta capacidad de lectura es muy bajo. Y fuera de eso, cuando un estudiante aprende a leer, él convierte la palabra en un sonido y el sonido en una idea. En la segunda convierte la palabra en un movimiento y el movimiento lo convierte en una idea.
sea, le pones los dedos en la garganta y sientes cómo él mueve las cuerdas vocales cuando está leyendo. O mueve los labios. Y por último, los estudiantes convierten la palabra en una imagen, o sea, en un ideograma, y el ideograma la convierten en una idea. Y el último ya es lectura mental directa. El problema es que lectura mental directa es el tipo de lectura que se necesita realmente para aprender. Pero el problema es que hay un porcentaje muy bajo de los estudiantes que llegan a esos niveles de lectura durante la educación básica. O sea, y es preocupante, en la universidad hay unos porcentajes muy bajos de estudiantes que tengan esos niveles de lectura. O sea, que cuanto más bajo es el intermediario, más energía le gasta al estudiante, ¿sí? Y eso quiere decir que se cansa rápidamente de trabajar. Y esto es uno de los grandes obstáculos que todos los países ven. El que sigue es cuando hay problemas de bases en los contenidos, esto simplemente interrumpe el flujo del estudiante. Entonces, el problema es que como venimos de un estudiante que en el primer tema sacó el 70%, quiere decir 30% de laguna, en el otro 40%, en el otro el 20%, en el otro el 10%, en el otro el 50%, está tan lleno de lagunas que tienen tantos problemas de bases, ¿sí? No solamente matemáticas, tienen tantos problemas de base que es muy difícil que el estudiante fluya. Y por último, es que el sistema educativo tradicional ha sido estático durante muchísimos años. Han habido muy pocos cambios y el problema es que a partir de ahora el sistema educativo va a ser dinámico y se va a ser altamente dinámico. O sea, digamos que ahora hubo muchos cambios, pero el problema es que ahora los cambios no van a parar de cambiar, no van a parar de existir y siempre vamos a tener más cambios. Entonces, el problema es que los estudiantes no están acostumbrados a un sistema educativo dinámico y ese es el cuarto problema. Ahora, durante el año pasado, la Universidad de Barcelona nos visitó este proyecto, no solamente el colegio privado, el Colegio Fontán Capital en Bogotá, sino que también visitó colegios públicos en Colombia, pues hay colegios en otros 8 países, ¿sí? Y escribió un libro sobre la educación relacional donde está toda la sustentación pedagógica. Entonces, los que están interesados pueden encontrarlo en la editorial Morata o pueden ir a Google y bajarlo de Google. Y ahora estamos lanzando otro nuevo libro que es La escuela que necesitamos hoy. Y esta es la experiencia de una niña que entra al colegio, ¿sí? Y cuenta su experiencia como estudiante y debajo de eso, digamos, detrás vamos explicando cada uno de esos elementos. O sea, por ejemplo, qué es el taller base, qué es una mesa de gobierno, qué es cada uno de esos elementos. Todos están, digamos, explicados en ese libro. Bueno, la otra es que a partir de septiembre de este año pueden entrar en la Universidad de Barcelona, ahí encuentran el link para hacer un posgrado si están interesados en este proyecto, ¿sí? Porque es un profesional y máster que pueden, digamos, al cual pueden acceder virtualmente. Bueno, estos son nuestros contactos, si están interesados pueden comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias.